Bien, jóvenes, entonces bienvenidos a la semana 4 del curso de Mecánica de Fluidos. Y bueno, el tema correspondiente a esta semana es el tema de gas perfecto o ideal, ¿eh? Bueno, el nombre de gas perfecto, bueno, en realidad dice que un gas perfecto en realidad no existe, ¿no? O sea, en la realidad existen gases reales, ¿no? Gases como oxígeno, por ejemplo, ¿no? Pero el oxígeno, para que exista como molécula, tiene que unirse a otro oxígeno, ¿no? Y forman la molécula O2. Pues unida a otra molécula es mucho más estable, ¿no? Pero cuando es un elemento solo no es tan estable. Lo mismo tenemos de repente otros gases como el CO2, ¿no? Que es el dióxido de carbono, ¿no? O el CO, ¿no? Que es el monóxido de carbono, ¿no? Esos gases son gases reales, ¿no? Ahora, analizar el comportamiento de un gas real es un poco complejo, ¿no? De repente con algunos tratamientos estadísticos y todo eso se puede, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, para analizar digamos, los efectos que generan esos gases con su entorno, se van a tener que idealizar, ¿no? Por eso ese tema es gas perfecto o ideal. Ahora, el nombre de ideal viene de idea, ¿no? Y la idea está en tu mente, o sea, mentalmente, o sea, hipotéticamente se puede resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, veamos pues este tema que es el tema de gas perfecto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá un esquema de, bueno, parte de la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, ustedes saben pues que la ciudad de Lima en realidad es una ciudad con un cielo no tan transparente como, no tan azulino como lo es de repente otras ciudades, ¿no? Incluso del mismo país, ¿no? Incluso tú sales a Lima, te vas a San Mateo, por ahí, pues ya el cielo está bastante despejado, muy azulino, ¿no? Y en realidad también acá el cielo de Lima es azulino, pero lo que pasa es que como hay demasiada contaminación, pues no se puede apreciar todo eso, ¿no? Más bien se aprecia el color gris, ¿no? Por eso le llaman la ciudad de Lima, creo que le dicen Lima la ciudad gris, le dicen, ¿no? Por lo gris que es el cielo, ¿no? Así como la panza del burro, color gris, ¿no? Por eso le llama también Lima panza de burro, le llaman, ¿no? Por el color gris que muestra, ¿no? Bueno, fuera de todo eso, muchachos, mira, acá hay una fábrica, bueno, valga la redundancia, donde se fabrica o donde se embolsa, bolsas, bueno, donde se embolsa cemento, ¿no? Esta fábrica es la fábrica de cementos Sol, que está pues acá en la ciudad de Lima, ¿no? Pero para que se fabrica, dice, en este caso de cemento, en estas bolsas, en ese proceso de fabricación se emite gran cantidad de gases tóxicos, ¿no? Y eso está acá en el texto. Por ejemplo, dice, ¿no? Los fabricantes de cemento, dice, generan entre 3 y 5% de emisiones de CO2, que es el CO2 tiene un nombre, ¿no? Es ¿qué nombre? ¿Cómo lo llaman ustedes, muchachos? Pueden ahí escribir por el chat. Es una fórmula química, una expresión química que tiene, digamos, su denotación, ¿no? Una forma de leerlo, ¿no? ¿Alguien puede colocar con por el chat? Este es el dióxido, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces dice, emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera a través de todo el mundo, dice, ¿no? El proceso de fabricación, dice, comienza con la piedra caliza, ¿no? De alto contenido, dice, de KCO2, ¿no? Y ese KCO, ¿cuál será el nombre de esa expresión química, esa fórmula química? Así como el de arriba, el CO2 es el dióxido de carbono, de hecho también el Ca es calcio, ¿no? La C es carbono, la O es oxígeno, ¿no? Y la C con la O forma monóxido. Y con el calcio, qué nombre creen que reciba, muchachos? ¿Alguna idea del nombre que recibe ese compuesto? Ya bueno, ese, claro, es el monóxido. Carbonato de calcio. A carbonato de calcio dicen por ahí, ¿no? Con el carbonato de calcio o el otro nombre que puede llamarlo, en realidad son varios nombres, depende del tipo de nomenclatura que se le da. Es el carbonato de calcio o también conocido como el monóxido, ¿no? Monóxido de calcio. Dice, y de 4,4 kilonewton de CO2, ¿no? Dice que se produce al calentar solo 10 kilonewton de... Ahora abajo aparece, mira, otro compuesto, ¿no? Dice el Ca,
que es calcio, C de carbono O3, ¿no? Oye, creo que el de abajo es el carbonato de calcio, ¿no? Y el de arriba es el monóxido de calcio, Sí. ¿ya? Ya, el de abajo es el carbonato de calcio y el de arriba es el monóxido de calcio, ¿no? Entonces, mira, de una forma u otra, en ese proceso de fabricación se hacen pues emisiones de ciertos gases, ¿no? Y de hecho, pues el aire que nosotros respiramos acá en la ciudad de Lima no es oxígeno puro, ¿no? En realidad es un aire bastante contaminado, ¿no? Incluso tú te desplazas por las vías de la ciudad y luego llegas a tu casa y pasas el papel higiénico por tu rostro y pues sale una mancha medio oscura, ¿no? Eso indica pues que la ciudad, el aire en realidad no es nada limpio, ¿no? Está totalmente contaminado, ¿no? Y eso de los usos de las mascarillas en sí, pues de una forma u otra te ayuda pues a que ciertos elementos, ciertas partículas ingresen a tu cuerpo, ¿no? Aunque en la actualidad hay gente que ya la mascarilla lo ha dejado lo está dejando de usar, ¿no? Bueno, yo particularmente lo uso, ¿no? Porque de una forma u otra, bueno, impide pues que algunas partículas ingresen hacia tu cuerpo, ¿no? ¿Ya? Bueno, pasamos, ¿ya? Bueno, acá tenemos otras fábricas. Estas son fábricas de varillas de fierros de construcción. Bueno, en el país tenemos básicamente dos empresas, ¿no? Que es Cider Perú y Aceros Arequipa, ¿no? Bueno, entre Cider Perú y Aceros Arequipa, bueno, dicen pues que Cider Perú, sus insumos son así recursos naturales, ¿no? En cambio, dice, los insumos para la producción de varillas de hierro en los aceros Arequipa es la chatarra, ¿no? O sea, algunos metales en desuso entran en un proceso de fundición y de ahí pues ya se van laminando y se van obteniendo las varillas de fierro, ¿no? Y esa varilla de fierro, bueno, de acero Arequipa, perdón, son bastante rígidos, ¿no? En cambio, las varillas de SIDA de Perú son bastante flexibles. Bueno, ustedes harán, por ejemplo, para hacer las columnas, las vigas y todo eso, se tiene que elaborar los estribos, ¿no? Y para elaborar los estribos, pues tienen que usar ciertas varillas de ciertos diámetros, ¿no? Y esas varillas, si son de acero Arequipa, son bastante difíciles para ser dobladas, ¿no? Pero si son de SIDA de Perú, son mucho más fáciles de doblar, ¿no? Por la misma naturaleza por la cual pues está elaborada también esta varilla, ¿no? Entonces, en este proceso de fabricación, bueno, también pues se emite gran cantidad de gases tóxicos, ¿no? Antes, acá en la ciudad de Lima, cuando y todavía creo que existe esa empresa, ¿no? Cuando tú te pasas Hacho, bueno, yendo de acá, bueno, yo estoy actualmente, ¿dónde estoy? Estoy en San Juan de Urigancho, ¿no? Ya cuando tú vienes digamos, de Hacho hacia Puente Nuevo, cuando te vas a encontrar con el puente que cruza el río Rímac, ¿no? Ahí también está el puente que, bueno, viene el tren, ¿no? Y ahí a tu mano derecha vas a ver que hay una fábrica. Ahí, por ejemplo, antes digamos, se eliminaban pues gran cantidad de chatarra y se fabricaban pues otros productos, ¿no? En función a eso, ¿no? Y cuando el humo pues salía un humo medio color óxido, ¿no? Y en realidad pues ese era el óxido todo que se emitía a la ciudad, ¿no? Y olía, parece como que cebada fermentada, algo así, ¿no? Y eso era pues la misma contaminación que se estaba generando en ese entorno, ¿no? Y hoy en día dice pues muchas de las empresas cumplen ciertas normativas, ¿no? Para de una forma u otra mitigar, digamos, esa emisión de gases tóxicos, ¿no? Eso también lo dice acá en el texto, ¿no? Bueno, entonces, a grandes rasgos, muchachos, este tema que vamos a ver es el tema de estado gaseoso, ¿eh? Entonces, por lo tanto, dice acá, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante elabora un informe, ¿no? Sobre la determinación de la presión, la temperatura y el volumen y la cantidad de masa de los gases para su aplicación en obra de ingeniería civil. Bueno, acá habla de presión, de temperatura, volumen, son parámetros de estado, ¿eh? Ahora usted no va a elaborar un informe, ¿no? Eso de acá es un poquito más enfocado a UG, ellos sí hacen ese trabajo. Ustedes como son un working adult, lo que van a hacer es trabajos de campo, ¿no? Entonces en eso va a estar enfocado los trabajos, ¿sí? Las tareas, ¿no? Por acá habla ya acerca de la naturaleza de los gases, ¿no? Bueno, los gases a comparación de los líquidos, los gases pues tienen mucha energía cinética, ¿no? Se mueven en distintas direcciones. Por ejemplo, de repente alguna vez se te ha caído a ti una botella,
de gaseosa, ¿no? Con gaseosa, ¿no? Cuando esa botella se te cae, bueno, empieza a rodar y luego lo coges, la botella está dura, ¿no? ¿Y por qué está dura? No, porque al interior, como es gaseosa, el gas se agita y al agitarse empieza a moverse con alta intensidad, con mucha energía cinética, ¿no? Y esa energía cinética, y esa energía cinética hace pues que genere una alta presión en el recipiente, ¿no? Y por lo tanto el recipiente pues empieza a endurecerse, ¿no? Entonces hay ciertas variables que van a caracterizar a los gases, ¿sí? Ahí está simbolizada con la letra P de presión, con la letra T de temperatura, que mide su grado de agitación molecular, y bueno, la V de volumen, ¿no? Ahí tenemos algunos gases, por ejemplo, ahí dice el gas, el cloro, ¿no? Tenemos ahí un tubo y dentro de ese tubo existe pues ese gas, ¿no? Así como en el fluorescente dice, existe al interior un gas llamado el gas neón, ¿no? Y para que este gas, digamos, de una forma emita la luz, en el fluorescente hay unos dispositivos llamados chanchitos, ¿no? Esos chanchitos en realidad son ciertos condensadores. Lo que hacen es, al final, pues, ionizar el gas y cuando ese gas ioniza, emite ya luz, ¿no? Y esa luz es la que resplandece el espacio, digamos, en la cual se emite, pues, esa radiación. También tenemos otro gas, el HCl, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se lee el HCl? ¿Cuál es el nombre de ese gas? Muchachos, ¿cuál creen que sea el nombre de ese gas HCl? Ácido clorhídrico. Claro, ese gas es el ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, el ácido clorhídrico, bueno, se usa a nivel industrial, pero también dice, existe dentro de nuestro estómago, ¿no? Este gas que es el HCl, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no? Por ejemplo, dice con nosotros consumimos carnes, bueno, las carnes, bueno, de por sí lleva proteína, ¿no? Pero para que esa proteína sea, digamos, absorbida por tu cuerpo, este ácido degrada pues a la carne y de ahí se extrae las proteínas, ¿no? Que tu cuerpo pues al final lo necesita, ¿no? Y cuando no consume, dice que este HCl, este ácido, bueno, empieza a dañar pues la pared de tu estómago, ¿no? Por eso que siempre es bueno respetar pues las horas del almuerzo y entre otras, ¿no? Y por otro lado tenemos el NH3, ¿no? ¿Cuál es el nombre de ese gas, muchachos? Amoníaco. Claro, el NH3 viene a ser el amoníaco, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, vamos avanzando, ¿eh? Ahora, vamos a entrar a ver, Jonas, un poco acerca de los gases ideales. Bueno, dice arriba, ¿no? Si se presume que las moléculas de un gas, dice, tienen un efecto mutuo, causado, dice, solo por los choques perfectamente elásticos, entonces dice, de acuerdo a la teoría cinética de los gases ideales, a todos los gases se conoce como fluido, ¿no? A los líquidos y a los gases se conocen como fluidos, porque tienen la capacidad de fluir, ¿no? Y estos gases, dice, van a estar gobernados por algunos parámetros de estado, ¿no? Estos parámetros de estado vienen a ser la presión, el volumen y la temperatura. La presión, el volumen y la temperatura van a ser parámetros de estado. Dice, esta relación conocida también como ecuación de estado, ¿no? O sea, las variables, presión, volumen, temperatura, se llaman variables de estado. Cuando estas variables forman una ecuación, a eso ya se le conoce como un estado termodinámico, ¿no? Ahora, ¿qué es un estado, no? Un estado va a estar caracterizado por la presión, el volumen y la temperatura. En otras palabras, el estado está en función de la temperatura, la presión y el volumen. Cuando cambia una de estas variables, cambia su estado termodinámico, ¿eh? Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando
tú llevas, no sé, te vas de viaje, te llevas agua mineral, así, digamos, toda mineral acá en la ciudad de Lima está puesta a una presión determinada que es propio de la ciudad, tiene un volumen y está a una temperatura determinada, ¿no? Pero si te vas a Chosica nada más, ya cambió la temperatura. Y también por la columna de la masa gaseosa que existe a ese nivel, también cambia un poco la presión. Si cambia el volumen o cambia la presión o la temperatura, cambia ya su estado termodinámico, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, para caracterizar los gases, se va a tener que usar ecuaciones en función a esos tres parámetros, ¿sí? Bueno, la primera ecuación que vamos a ver es así arriba, ¿no? Dice, presión por volumen sobre temperatura es una constante, ¿no? Esta presión por volumen sobre temperatura se conoce como el estado termodinámico, ¿no? El estado termodinámico está caracterizado por presión, volumen entre temperatura, y esta es una constante, ¿no? Hay una mnemotecnia, bueno, en el nivel pre le llamaban así pavito triste, ¿no? De arriba hacia abajo, el PVT, pavito triste, para relacionar a esas tres variables, ¿no? Ahora, y si nosotros despejamos, ¿quién es esa constante, no? Bueno, ya se hicieron algunos, bueno, yo no lo descubrí, ¿no? Ya está descubierto todo esto de acá. Esa constante dice va a ser propio de los gases ideales. Y esa constante se conoce como la constante R, ¿no? Si se tratase de un mismo gas, también el número de moles va a ser lo mismo, ¿no? Entonces esa constante viene a ser el número de moles y viene a ser la constante universal de los gases ideales, ¿sí? Y finalmente tienes esta ecuación, ¿no? Presión por volumen es igual a N, R por T. Esa ecuación también se conoce como la ecuación universal de los gases ideales, ¿sí? En esta ecuación, bueno, es necesario poder identificar, digamos, a las variables, ¿no? La variable N viene a ser número de moles, que se mide en mol. La variable P de presión absoluta, que se mide en mmHg, ¿no? Bueno, tener presente que el mmHg viene a ser milímetro de mercurio y el atm viene a ser las atmósferas, ¿no? La V es volumen, pero volumen tiene que estar en litros, es decir, si está en metros cúbicos, centímetros cúbicos, la unidad en la cual debe quedar expresada debe ser los litros, ¿no? Ahora, T es temperatura absoluta, ¿no? Y la temperatura absoluta está en Kelvin. Pero en los problemas a veces no te viene en Kelvin, te viene en grados centígrados, ¿no? O grados Celsius, ¿no? ¿Alguien de ustedes más bien sabe cuánto se le tiene que sumar a la temperatura que está en grados centígrados o Celsius para pasar a Kelvin? Hay muchos de ustedes que saben cultura general, ¿cuánto se le suma a la temperatura que está en Celsius para pasar a Kelvin? Claro, como dice Evelyn, bueno, redondeando se le suma 273, ¿no? Le suma 273 y pasa pues de Celsius a Kelvin, ¿no? Ahora, el R tiene dos valores, ¿no? 62,364 o el 0,082. Ahora tú dirás, ¿y cómo yo sé cuál voy a usar, no? Entonces, para que tú sepas cuál debes usar, tienes que fijarte a la presión, ¿no? Si la presión está en milímetros de mercurio, usas el primer valor. Pero si la presión está en atmósferas, usas el segundo valor. Entonces, el que va a determinar cuál de los R's vas a utilizar va a ser la unidad de la presión. Y bueno, esta R viene a ser la constante universal de los gases ideales. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta? Muchachos, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ninguna, todo claro, ok. Entonces avanzamos, ¿sí? Esto es lo que es comportamiento, vamos a pasarlo. Allá, condiciones normales, ¿sí? Si por ahí algún problema te habla de condiciones normales, ¿qué cosa es condiciones normales, no? Dice, un gas ideal en condiciones normales, dice, es aquel gas que tiene, su número de moles es 1, ¿ya? El número de moles es 1. La temperatura es 0 grados
centígrados o Celsius. A ese 0 grados tú le vas a sumar 273 y vas a llegar a 273 Kelvin. Pero miren, se lee 0 grados centígrados o 0 grados Celsius. Y al otro lado lo lees 273 Kelvin. No vayas a leer grados Kelvin, porque la temperatura en Kelvin son temperaturas absolutas. Y las absolutas no se colocan grados, ¿sí? En cambio, lo que son relativas, sí, ¿no? El Celsius, el grado Fahrenheit, esos sí son relativos y por lo tanto hablas grados, ¿no? Pero en temperatura no vayan a hablar grados Kelvin, ¿no? Sería un error bastante feo, ¿no? Imaginen ustedes ya más adelante como futuros ingenieros, estás trabajando en una empresa bueno, pues ahí tienes no sé, algunos instrumentos de medición y dice, ¿cuánto mide la temperatura, no? No sé, 500 grados Kelvin, ¿no? Bueno, 500 grados Kelvin no existe. Existe 500 Kelvin, nada más que la forma correcta de leerlo, ¿no? Bueno, lo otro es que la presión sea una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿no? Es decir, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Estas variables reemplazas acá. Reemplazas en presión, reemplazas en N, reemplazas en R, reemplazas en T, y vas a despejar la variable V, ¿no? Y cuando despejas la variable V te va a salir 22,4 litros. ¿Qué significa eso, no? Que todo gas en condiciones normales, una molécula, obviamente una mol, ¿no? Ocupa, digamos, un volumen de 22,4 litros. ¿Y qué pasa depende si en el problema tengo 2 moles? Si tengo 2 moles será pues el doble de 22,4, ¿no? Y si tengo 3 moles, será el triple de 22,4, ¿no? O sea, si una mol ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales, ¿eh? Ya, hasta ahí, Juana, ¿qué tal? ¿Comprendieron? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Y finalmente vamos a ver un concepto, el concepto de masa molar. Bueno, la masa molar está simbolizada con la letra M mayúscula. Y dice así, ¿no? La masa molar, símbolo M, de una sustancia dada, dice, es una propiedad física definida por la masa por cada unidad de cantidad de sustancia. Es decir, mira, acá abajo hay una M mayúscula, ¿no? Pásalo a la izquierda en vez de N, y el N lo bajas. Entonces, la M mayúscula, ¿qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la M minúscula entre el N. Pero el M minúscula es masa y el N minúscula es número de moles. La masa se mide en gramos y el número de moles se mide en moles. Por eso dice acá, su unidad de medida es el gramos por cada mol. Y su relación entre el número de moles y la masa molar es esa expresión que está ahí. Que el número de moles es la masa entre masa molar. O si no, la masa molar es la masa entre el número de moles. Cualquiera de ellos es válido. Ya, hasta acá, Jonas, ¿alguna consulta? Anoten esa expresión de la masa molar, porque en los problemas lo vamos a usar, ¿ya? Profe, una consulta, mayormente todos son sistemas normales, todos son condiciones normales los gases. No, 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 en el problema te dice, ¿no? Considere que el gas está a condiciones normales, te dice. Si te dice así, bueno, ahí lo consideras el 22,4, ¿no? Pero si no dice nada, entonces trabajas los datos que te dan, ¿no? Ah, el problema me va a indicar ya en todo ese caso. Claro, en el problema dice, considere que este gas está a condiciones normales, te dicen, ¿no? Si es Ok, así, profe. utilizas el volumen 22,4, ¿no? Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, acá hay algunas leyes, pero esas leyes, al final no tienen mucha relevancia, ¿ya? Eso de ahí lo vamos a ver en los problemas, ¿ya? Bien, entonces, vamos a avanzar con los problemas. Esperemos pues terminarlo antes del examen, ¿no? Entonces, hay un resumen ahí, bueno, de la ecuación universal, de presión volumen nRT, la masa molar que es masa entre masa, número de moles que es masa entre masa molar,
Y condiciones normales que el volumen pues es 2,22,4 litros. Entonces, muchachos, en ese sentido empezamos ya a resolver los ejercicios. ¿Sí? Por el momento vamos a recortarlo. Ya pasamos a ver la pizarra. ¿Eh? Vale, se ve, Juanes, ahí la imagen ya en su pizarra, en su pantalla de ustedes. A ver, ¿me confirman? Sí, ¿no? Ok, entonces, está un ratito. ¿Eh? Mm, 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 mm. Ya, ahora vamos a desarrollarlo, ¿ya? Bueno, dice así, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Dice, una cantidad de gas ocupa, dice, un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión, dice, de 750 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué volumen ocupará, dice, a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura, dice, no cambia, ¿no? Bien. Bueno, tenemos acá, jóvenes, dos casos, ¿sí? Bueno, voy a prender mi tableta. Uy, uy, un ratito, a ver, ahí está. Uy, uy, uy. Entonces tenemos, dice, muchachos, en un principio un volumen, ¿no? Bueno, vamos a trazarlo así y en el segundo caso otro volumen. Y vamos a pintarlo todo esto de acá, indicando pues que ese es el volumen que está ocupando, ¿no? Uy, uy, estaba pintando y se ha borrado. Y bueno, algo así. Entonces, mira, dice que en un principio tenemos acá, no vamos a borrar los archivos porque no es necesario. Aunque no quiere borrar, lo pintaremos de blanco, ¿no? Mira, dice tenemos acá 80, ¿no? 80 centímetros cúbicos de volumen. Y la pregunta dice, ¿qué volumen tendrás? Dice acá, te dan de dato, ¿no? Te dan un dato y acá también te dan otro dato, ¿no? Dice la presión acá, jóvenes, es, si colocáramos un instrumento de medición, dice que 750 milímetros de mercurio. Mientras que acá dice, tenemos que un instrumento mide 1,2 atmósferas. Pero acá dice hay algo en particular, ¿no? Bueno, que ese algo dice que la temperatura no cambia, ¿no? Es decir, Juana, que la temperatura es constante. Bueno, ¿qué es lo que nos pide, no? Lo que a nosotros aquí Juana nos pide
es el volumen, ¿ya? Entonces iremos acá, se tiene, ¿no? ¿Qué se tiene? No se tiene con el problema te hablan de presión, te hablan de volumen. Vamos a usar esta ecuación. Presión por volumen sobre temperatura es una constante, ¿eh? Como es una constante, tú puedes igualar estas variables, ¿no? Tú puedes llamar así, presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final y la temperatura final. Ahora, en el problema dice que la temperatura es constante, ¿no? Bueno, si la temperatura es constante, entonces estas dos expresiones se van a tener que cancelar y me queda esa ecuación. Ya, acá vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces diremos acá. ¿Cuánto es la presión inicial? Bueno, la presión inicial es 760 milímetros de mercurio. 750, ¿no? Por el volumen inicial, pero tu volumen inicial es 80 centímetros cúbicos. Es la que va a ser igual a la presión final, pero la presión final dice que es 1,2 atmósferas, ¿no? Bueno, acá tienes que darte cuenta algo, mira. La presión está acá en milímetros de mercurio, aquí está en atmósferas, ¿no? Por lo tanto, no puedes simplificarlo. Para que se simplifique, tiene que ser cambio de unidad. ¿Alguien de ustedes, jóvenes, sabe a cuánto equivale una atmósfera? Creo que en el PPT anterior estaba. La voy a ver acá. 760, ¿no? Claro, correcto. Entonces, digamos acá una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso multiplicado por quién? Por tu variable volumen, ¿no? Mira, acá atmósferas, con atmósferas se van a ir. Milímetros de mercurio, con milímetros de mercurio se van a ir. O sea, me va a salir volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Por lo tanto, con eso aquí operando. Vamos, muchachos, a ver, ustedes calculan a ver cuánto sale ese volumen, ¿eh? La que van calculando ahí, yo voy al siguiente ejercicio. Muy bien, César, dice que le sale, a ver, 65, como 79, ¿no? Centímetros cúbicos. Ya, ¿qué tal, jóvenes? ¿Han comprendido el primer ejercicio? A ver, ¿me han confirmado, muchachos, si han comprendido? Ok, entonces, vayamos al segundo, ¿ya? Ratito. Bueno, ahí está. Ya, ahora vamos a desarrollar, muchachos, este problema.
Bueno, la pregunta dice así, el volumen inicial de cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos y la temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Calcule el volumen a 90 grados centígrados si la presión permanece constante. Ya dice así, ¿no? Bueno, otra vez te piden el volumen final, ¿no? Ya, dice, tenemos a un principio, Jonas, acá 200, ¿sí? 200 centímetros cúbicos, al final nos pide el volumen, pero dice la presión está acá a 20 grados centígrados, ¿no? Y por acá está perdón, la temperatura está a 90 grados centígrados y en el otro está a 20, ¿no? Bueno, acá ya lo dice que permanece constante, y ese es lo que permanece constante, dice la presión. Entonces esta presión, Jonas, es constante. Ya, bueno, ¿qué es lo que te piden? Otra vez el volumen. Entonces colocamos acá, nos pide. Bueno, te pide volumen, ahora ¿qué hacemos? Diremos acá, se tiene, ¿ven? Se tiene. Otra vez esta ecuación de estado, ¿no? Presión por volumen sobre temperatura es una constante. Pero acá en el problema dice que la presión es constante, ¿no? Entonces, si la presión es constante, esa constante lo pasas a dividir a otra constante, entonces lo que te va a generar es lo siguiente, que el volumen entre la temperatura es una constante. Eso es lo que va a generar, ¿no? Entonces, diremos, bueno, que el volumen inicial va a ser la temperatura inicial, así como el volumen final es también equivalente a la temperatura final. Solo con eso, recordar un detalle, que estas temperaturas deben estar en Kelvin, ¿eh? Ambas. Ambas deben estar en Kelvin. Antes de reemplazar, entonces colocamos acá reemplazando. Volumen inicial, 200 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, muchachos, nos falta la temperatura inicial que está en 20 grados centígrados, pasa a Kelvin, ¿eh? Bueno, 273 más Kelvin, muy bien, 293, ¿no? El volumen final, bueno, no sabes, pero sí sabes la temperatura final, que es 90, ¿no? 90 sume los 273, te sale 363 Kelvin. Entonces este Kelvin se va a ir y Kelvin se va a ir. Por lo tanto, tenemos con el volumen. ¿Cuánto sale? 247,8 le vamos a colocar, 8 centímetros cúbicos. Ya, hasta ahí, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí comprendieron? Sí, todo claro. Ok, entonces avanzamos el siguiente, a ver.
¿Ya están ahí, muchachos, para resolverlo? ¿Está llegando de forma las imágenes? ¿Sí están ahí, no? Ok, entonces empezamos. Seguimos. ¿Sí? Dice, una cierta cantidad de gas, dice, se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio, cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. Calcula la presión, dice, que alcanzará si la temperatura sube hasta los 125 grados centígrados. Considera que la temperatura es constante, ¿no? No, perdón, el volumen dice es constante, ¿no? Esa es la condición, ¿no? A ver, entonces el volumen en el primer caso y el volumen en el segundo caso son las mismas, dice, el mismo volumen. Ya, el volumen constante dice, ven. Ya, dice una cierta cantidad de gas, experimenta, dice una presión de 790, ¿no? 790 milímetros de mercurio. Cuando la temperatura dice 25 grados centígrados, ¿no? 25 grados centígrados. Calcula la presión, dice, ¿qué presión él experimentará si la temperatura dice sube hasta los 125, ¿no? Considere que el volumen permanece constante, nada más, esos son datos. Nos piden presión. Piden la presión, a ver. Bueno, como no te hablan de mole, no te hablan de masa, entonces usamos el PBT, ¿eh? Presión, volumen sobre temperatura es una constante. Bueno, acá te dice que este volumen dice pues que es constante, ¿no? Entonces, ¿esto qué lleva a concluir? Conlleva a concluir que la presión entre la temperatura es una constante, ¿no? Entonces, muchachos, una vez que hayan deducido eso, ya pueden decir con confianza, ¿no? Que la presión inicial es a la temperatura inicial, así como la presión final que te piden es a la temperatura final. Solo que la temperatura, muchachos, debe estar en escalas absolutas, ¿sí?
Reemplazamos. ¿Cuánto la presión inicial dice? Es 790, ¿no? 790 versus milímetro de mercurio. La temperatura inicial, bueno, 25, ¿no? Súmale 273, muchachos. 298, ¿no? 298 Kelvin. Ya. Ahora la presión, no sé cuánto es. Pero sé que la temperatura es 125, ¿no? Súmale a ver 273, 398, ¿no? 398. Muy bien, van a ver ahí con el que la unidad de la temperatura se va a cancelar. Y operando tendríamos la presión en milímetro de mercurio. ¿Cuánto dice que sale? Entonces la presión va a ser igual a 1055, coma, coma 11 dice, ¿no? Coma 11. Muy bien, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal le parece el tema? ¿Fácil o muy complejo? No creo que sea complejo, ¿no? ¿Se entiende? Ok, entonces seguimos avanzando, ¿eh? Puedo pasar a la siguiente, ¿no? A ver, me confirma, muchachos, para pasar al siguiente. ¿Sí? Ok, entonces pasamos. Como no había preguntado nada, te estaba esperando. Ya, a ver, con esta número 4 pueden intentarlo ustedes. Le doy 2 minutos para que puedan hacerlo, ¿ya? Mientras yo también voy a estar haciendo acá el gráfico, pero ustedes inténtenlo también. ¿Alguna respuesta, muchachos? Ahí estaba esperando que respondan.
Ya, vaya, disculpen muchachos, no sé qué pasó y me botó de la sala. O creo que lo cerré por casualidad. Ya, César dice 1,5 litros. Ya, mira, si César lo hizo bien, se le va a agregar 2 puntos en el examen parcial, ¿ya? Si es que lo hizo mal, bueno, al menos por intención, 1 punto, ¿ya? Bien, a ver, empezamos, ¿ya? Bueno, dice Joana, 1500 centímetros cúbicos. Ya también, correcto, es válido. Empecemos a ver, ¿ya? Disponemos, dice, de un recipiente de volumen variable, ¿no? Inicialmente presenta, dice, 500 centímetros cúbicos y contiene, dice, 34 gramos de amoníaco. Si manteniendo constante la presión y la temperatura se introducen 68 gramos de amoníaco, ¿qué volumen presentará finalmente el recipiente? El peso atómico del nitrógeno es 14 unidades de masa atómica y el peso atómico del hidrógeno es una unidad de masa atómica, ¿no? Una UMA, ¿no? 14 UMA. La UMA viene a ser unidad de masa atómica. Ya, bueno, ¿qué es lo que te piden? El volumen. Vamos a colocar un pequeño dibujito ahí. Un recipiente, ¿eh? Un recipiente cilíndrico. Está muy grande, gran importe. Ya, ahora sí. Dice inicialmente presenta un volumen de 500, ¿no? Te piden qué volumen presentar al final. Ya, muy bien. Vamos a pintarle un solo color, muchacho, que sea pues verde. Y ahora sí, mira, dice que nosotros tenemos en un principio, muchacho, 500 centímetros cúbicos. Este es el volumen. 500 centímetros cúbicos. Y tenemos acá, dice, amoníaco, ¿no? 34 gramos de amoníaco. Bueno, el amoníaco, muchachos, es el NH3, ¿ya? El NH3. Ya, ahora dice, ¿qué volumen presentará? No, yo no sé qué volumen presentará. Pero dice que al final, jóvenes, al final este recipiente recibe 68 gramos más de amoníaco, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que debes tener? 34 gramos más 68 gramos, ¿no? ¿Cuánto es 34 más 68, muchachos? 102, dice, ¿no? 102 gramos de NH3. Gramos con G nada más, sin la R, ¿no? Bien, con eso, ¿qué es lo que te pide? Dice, no, te pide calcular el volumen, ¿no? Ya, bueno, veamos qué podemos hacer acá. Para empezar, vamos a borrar acá abajo, disculpen. Vamos a borrarlo porque necesita espacio, ¿eh?
Ya, entonces dice, nos pide el volumen, ¿no? Si colocamos acá abajo, nos pide. Bueno, diríamos a ver, acá se tiene. Se tiene. Acá nos habla ya de masa, ¿no? A ver. Se tiene esta ecuación, mira, ustedes saben que esta ecuación, presión por volumen es igual al N por el R y por el T, ¿ya? Y acá vamos a hacer algo, mire, dice que esta R es constante, ¿no? Si leemos en el problema dice manteniendo constante la presión. Y también dice manteniendo constante la temperatura, ¿no? ¿Esto qué significa? No, significa lo siguiente, ya, que el volumen te va a quedar por acá y la n que está multiplicando pasa para abajo dividiendo. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Mira, la R constante, la T constante, constante por constante, constante, ¿no? La P es constante, esa constante que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, y la N pasa al otro lado. Entonces, el V entre el N va a ser una constante. Entonces, en el problema vas a tener así, que el volumen inicial va a ser directamente proporcional al número de moles iniciales, ¿eh? Y acá también el volumen final será directamente proporcional al número de moles finales, ¿sí? ¿Alguien de ustedes con eso sabe cómo se calcula el número de moles? Es la masa en ¿Alguien- el peso atómico. Claro, Peso molecular. sí, el número de moles va a ser con la masa entre la masa molar, ¿ya? Esa M mayúscula se llama masa molar. Entonces se le llama así masa molar. Masa molar. Obviamente el número de moles acá, ¿no? Bueno, masa inicial. Acá tendrías volumen final. Esa la masa final. Como la masa, eso entre la masa molar, ¿no? Ahora, como se trata del mismo gas, esta M va a ser lo mismo, ¿no? Y como es lo mismo, entonces, al ser una igualdad, se va a tener que cancelar estas masas molares. Entonces me está quedando que los volúmenes van a estar en función de las masas, ¿no? Entonces veamos, ¿cuánto es tu volumen inicial? Mira, el volumen inicial dice que es 500 centímetros cúbicos. Y la masa inicial, 34 gramos. ¿Es la que va a ser igual? Bueno, va a ser igual al volumen final, que no se sabe cuánto es. Pero abajo es la masa final. ¿Y cuánto es la masa final? 102 gramos. Bueno, muchachos, acá gramos con gramos se van. Y por lo tanto, la respuesta. Volumen final. Muchachos, ¿cuánto sale? Bueno, 1500 dice, ¿no? Claro, porque ahí tienes que simplificarlo y simplificando dice que sale 1500. Muy bien, muchachos, entonces esta vendría a ser la respuesta a este problema, ¿eh? Muy bien, entonces, no sé si delegado está por ahí. Delegado, si está por ahí, eh, le agregas bueno, ustedes saben que tiene puntos extras, ¿no? Dentro de los puntos extras, a Evelyn y a César Augusto le vamos a dar 2 puntos a cada uno, ¿eh? Por haber calculado en un principio haber acertado, ¿no?, en la respuesta, ¿no? ¿Ya? Más bien Evelyn, más bien César, justo esta última parte del chat, córtanlo y cortando le envían un mensaje al delegado
indicándole que por ese problema se va a agregar 2 puntos más en el examen del parcial. ¿Ya? Hasta aquí, Juana, ¿qué tal? ¿Comprendieron? Para ver un ejercicio más y tomar asistencia. Lo que queda del tema ya lo vemos la próxima semana y lo vamos a continuar. ¿Ya? Sí, todo claro. Entonces, veamos uno más. ¿Ya? Ya vamos a hacer un problemita un poquito distinta a todas las demás. ¿Ya? Pero eso sí, hasta acá no me lo voy a grabar y el otro lo voy a grabar aparte.